Nueva es tierra gloriosa, hoy marchamos con gusto en su honor. En su magia grande y majestuosa, bien forjada en humilde valor, fue su inicio con hombres valientes que buscaban un noble ideal, darle gracia y virtud a sus sueños con la fuerza del gran manantial. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Una tierra amarilla hermosa, que su origen de seres mis sueños, fue embestida por muerte y por miedo, transformando el color de su suelo. Era un pueblo de gente pujante, con el arte y la fe fue triunfante. Esas balas y aquellos puñales se cambiaron por cantos danzantes. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Buenas tardes y bienvenidos, querida comunidad, a su programa El Perfil de la Semana, donde todos los viernes le llevamos un personaje significativo de nuestra comunidad para conocer su historia y lo que hay detrás de ella. O sea, era muy joven todavía, todo pasó demasiado rápido, el negocio, el alcoholismo. O sea, en realidad yo empecé mi carrera de alcoholismo fuerte a los 17 años hasta los, prácticamente hasta los 40 años. Hasta los 40 años. Bueno, el tiempo, mire, yo a veces para fechas y eso soy muy mala. Sí. La cosa es que en todo ese lapso de tiempo tuve la oportunidad de asumir una responsabilidad con mi familia, de asumir una responsabilidad y de tener empresa, luego de
de empezar como la experiencia de leer un libro espiritual cuando estaba muy joven. Entonces, retomando, ese día le cerré la puerta a ese amigo de turno y llegué allá y vi en la peinadora, en el espejo, vi eso, algo tan feo, algo como un monstruo en mí y algo feo como que maluco. Y entonces me arrodillé y empecé a llorar, yo le dije, Señor, yo no puedo, yo no quiero seguir en lo mismo, o sea, dejé mi familia, dejé mi empresa, estoy aquí y mire lo que estoy haciendo. Y mis hermanas, mi abuelita sufriendo también. Y entonces, eso fue un sábado. Y normalmente yo los domingos salía a desayunar por ahí a una panadería. Y ese día yo salí caminando, caminaba y caminaba y yo dije, pero ¿para dónde voy yo? ¿Para dónde voy? Cuando llegué yo, sin saber, sin conocer, porque lo primero que yo llegaba a un lugar a averiguar en el sector, en el barrio, dónde quedaba, dónde vendían un restaurante o dónde vendían traguito, algo así para que se ajustara a mi necesidad. Cuando yo llego y encuentro una iglesia, la parroquia de allá del barrio donde vivía, que ay, se me olvida en este momento. La Estrada, ¿no era? La Estrada, del barrio La Estrada. Yo vivía en el barrio Acapulco, mi abuela vivía en La Estrada y llegué allá a La Estrada caminando y encontré esa parroquia. Y yo vi que estaba haciendo la gente fila. Yo dije, ¿para qué era esto? Yo dije, mire, ¿para qué están haciendo fila? Me dijo, para confesarme, para confesarnos. Yo dije, pues yo empecé a hacer la fila ahí, como cualquiera, o sea, sin ninguna, digamos, la hice sin ningún propósito. Yo dije, voy a hacerla y voy a confesarme, pero… Como eso que uno piensa, uy, hace rato no me confieso, bueno, voy a aprovechar que está no, aquí, que estoy como aquí. por Sí. no dejar. Entonces sí, ya me llegó el turno, me confesé, le dije al padre que yo quería, que pensaba que yo quería estar en un grupo de oración. Me dijo, no, mijita, no, eso no se meta con eso. Eso con que usted vaya a misa es suficiente. Yo de esa confesión salí muy mal. Salí muy mal porque pues como que no sentí nada, o sea, no hubo ninguna, no me abría la experiencia de Dios, porque no es cuestión de la confesión, sino que no me abría la experiencia de Dios, y pues me desanimé porque él me dijo que al grupo de oración no. Bueno, yo después de esa confesión, bueno, yo dije, voy a dejar de tomar, que muchas veces lo había intentado Sí. humanamente y no había podido hacerlo. Yo dije, voy a dejar de tomar. Entonces, ¿cuál fue el cambio que hice? Ya no me iba para un lugar a tomar, sino compraba unas cajitas no sé si todavía existen, de donde vendían el ron o el aguardiente, en unas cajitas como viene a veces la leche que venden en un supermercado. Sí, por ahí. en las ciudades lo venden como jugo hit, pero es trago. Sí, entonces yo empecé a comprar esas cajitas y me las iba y me las tomaba en la casa. Entonces, un día hasta como se me había acabado las cajitas esas, me fui para donde mi abuelita, y mi abuelita tenía en su mesa de la sala unos muñequitos, unos borrachitos con botellitas de adorno, de aguardiente, pues me los tomé. Hasta ese punto estaba. Me los tomé. Bueno, en esa dinámica, un señor que vivía a la vuelta de donde yo estaba, el señor Erasmo, era el zapatero, una persona extraordinaria, me decía, ay, doña Edmita, usted no va a dejar de tomar, mire, cuídese, mire, no sé qué. Uno, pues hay gente que sí se preocupa por uno. Entonces, para que él no me viera con las cajitas, porque yo no compraba una o dos, yo compraba varias, pues porque ya un adicto, un enfermo crónico como estaba yo, ya uno no se emborracha con cualquier cosa. Exacto, la tolerancia al alcohol ya cada vez sube de nivel. Sí. O sea, por ejemplo, alguien que no está acostumbrado a beber, con 2 traguitos ya queda, por ejemplo, en mi caso. Pero hay gente que uno dice, me le quito el sombrero para beber, porque llevamos desde
las 2 de la tarde hasta medianoche y se ven sanos. Sí. Bueno, entonces, yo cambiaba de ruta para no pasar por donde el señor, donde el amigo. Entonces, así seguí un tiempo. Después, cuando llegó la oportunidad de que el mensajero de la Casa de la Misericordia en Bogotá fuera a recoger la ofrenda y llevarme el libro como nosotros hacemos, él me dijo, ay, mire, va a haber un congreso, lluvia de bendiciones, vaya. Entonces yo dije, no, primero que todo un día fue y me dijo, ¿por qué no va a los grupos de oración? Allá en Bogotá eran los sábados. Entonces, ¿por qué no va al grupo de oración? Yo dije, iba a haber una chocolatada. Entonces yo dije, pues con el propósito de ayudar, porque si uno le daba a Dios, a uno le devolvía más. Eso era la mentalidad que uno tenía, o la mentalidad que yo tenía. Entonces yo fui a esa chocolatada, primero fui a la comunidad de oración y yo llegué allá y vi un poco de viejitas rezando con el rosario. Yo dije, ay, no, qué pereza. Yo dije, ¿yo en qué me metí? Sí. Yo dije, ay, no, entonces esas viejitas y ahí orando. Yo dije, era muy apagado, como muy plano. Yo dije, ay, no, eso no, yo no me voy a meter, yo no. Entonces fui ese día y después el mensajero volvió, me dijo, no, va a haber una chocolatada. Yo me fui con mi abuelita. Bueno, allá compartimos, hicieron una oración muy bonita de sanación interior. Marta de Reyes, una hermana misionera que está en ese momento en Cúcuta, en Cúcuta, no, en Bucaramanga. ¿Ella es la que habla con el esposo a veces? Sí, es Sí, extraordinaria. que a veces hemos pasado alguno de los programas que transmiten en Marta y La Voz de Saulo. la Misericordia, sí. Y entonces, luego de esa chocolatada, me dicen a mí, hay un congreso lluvia de bendiciones. Y era un domingo. Yo dije, ay, no, entonces yo no puedo tomar el sábado porque el domingo. Sin embargo, yo dije, voy a ir por no dejar. O sea, todo era con la mentalidad de que yo ayudaba, de que yo aportaba, de que yo pagaba, porque a mí me iba a ir bien. Pues en parte ahora reflexionando sí me fue bien, porque muy bien. Entonces, pero no muy bien solamente en la parte económica, sino que ya el Señor empezó a hacer la obra en mi vida. Claro, primero protegiéndola de que no le pasara nada en esas rumbas, porque usted era nueva en Bogotá, estaba haciendo nuevos amigos y usted decía, llegaba a su casa con gente desconocida sin saberse qué le podría hacer a uno. También sus hermanas fueron las que la acercaron a la Casa de la Misericordia y yo creo que también ese verse en el espejo fue un punto clave para que usted iniciara a cambiar. Claro que sí. Bueno, entonces yo llego allí al Congreso Lluvia de Bendiciones en el Coliseo, no recuerdo, ahí cerca a Los Héroes en Bogotá. Y cuando llegué, la fraternidad de las personas que me recibieron, bueno, llego también y veo que están haciendo una fila. Y eso para qué, como siempre uno chismoso y preguntón. Pero entonces yo le dije, ¿para qué es eso? Me dijo que es que están confesando, pero ya no, porque le toca predicar al Padre. Y yo dije, ay, bueno. Entonces en un momento, mire, yo volteo y volví a mirar, estaba desocupado. Y entonces yo dije, alguien me impulsó, algo me impulsó, toque. Yo toqué y abrió la puerta y abrió el sacerdote, pero era algo especial, Daniela y televidentes. Yo vi un rostro tan lindo. Siga, no, siga, con esa ternura, siga. Ya es que me quiero confesar. Pues allí empecé a hablarle al sacerdote de mi vida y a llorar. Empecé a decirle todo lo que había hecho en mi vida, los errores que había cometido incluso con mi socio, o sea, a raíz de mi, digamos, mi adicción, y sin necesidad, digamos, defraudé la confianza de esta persona. Y empecé a llorar, y él me abrazó, me levantó, me abrazó como vemos nosotros en una imagen del Padre Misericordioso que levanta a su hijo y lo abraza. Me dijo, tranquila, ya volvió,
ya volvió a la casa del Padre. Y yo me había notado, entrando, me había notado como por no dejar a una rifita. Y cuando yo salgo de esa experiencia de la confesión, que fue realmente sanadora y liberadora, escucho el nombre Edna Rodríguez. Yo dije, Edna Rodríguez, que pues me había ganado la imagen de María Rosa Mística. Yo dije, Sí. "Ay, pues eso para mí fue como si me hubiera ganado el baloto". Ajá. Fue una experiencia lindísima. Bueno, ahí empecé a vivir esa, fue una experiencia del Congreso hermosa, las predicaciones de liberación, de sanación. Llegué pues obviamente ya a mi realidad, a mi casa, a la empresa. Parte de lo que yo le decía al Señor, yo en ese momento de que les relato de que llegué a mi cuarto y que me puse a llorar después de ver lo que había visto en mi vida, le dije, Señor, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero cambiar mi vida, pues yo quiero cambiar mi vida. Ese congreso fue el domingo, yo el lunes me quedé sin trabajo, me quedé sin empresa, me quedé sin nada, sin un peso en la cartera. Y empezó una situación, un proceso muy fuerte en mi vida. ¿Y por qué pasó lo del negocio y eso? También por los fraudes que usted había hecho. O sea, yo había cometido errores que no tenía necesidad de cometer. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues esto nunca se lo he confesado a nadie. Esas son cosas que uno como que guarda, pero porque las personas pues van a decir, o sea, mira esta lo que era y ahora lo que es, pero voy a decírselos, pues estoy delante de Jesús Eucaristía. Y algo de lo que uno tiene que hablarle a la gente es para que pues no cometan los errores. Dice que, la palabra de Dios dice que no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Yo empecé a hacer negocios por mi cuenta. Por mi cuenta. Sí. Es decir, que yo no tenía en cuenta la empresa, sino yo hacía mis negocios por mi cuenta. Obviamente tenía los clientes de la empresa, pero también yo había creado como Su red de clientes particular. y eso no es legal, porque si yo estoy trabajando con una empresa, yo tengo que respetar y lo que yo haga lo debo hacer para la empresa. Entonces eso fue, pues obviamente eso llegó a los oídos de mi amigo, que El socio que le del dio socio. la oportunidad. Entonces o sea, él me dijo, no es nada, o sea, había amistad. ¿Usted por qué no me contó eso? ¿Por qué tenía que venderla a esta empresa? ¿Por qué no lo hizo de cuenta de la empresa? Entonces, eso fue como, lo decepcioné. Él lloró y me dijo, no, porque lo tenía que hacer. Y entonces, obviamente, ahí se rompió todo el lazo comercial y lazo de amistad. Después, ya con el tiempo, volvimos a reconstruir la amistad, pero ya obviamente, quisimos volver a empezar a crear empresa, porque es que, cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos potencias, y él sabía que yo tenía mi potencia de comerciante, pero ya el Señor tenía este plan para mi vida, que en ningún momento me lo imaginé. Se le pasó por la cabeza. Sí. Mire, me quedé sin trabajo, me quedé sin nada en Bogotá. Porque incluso creo que no tenía nada ahorrado porque todo se lo había gastado, ¿no? O tenía algunos reservas por ahí. Yo tenía ahorros, pero yo no sé qué pasó, o sea, yo no sé qué hice con esos ahorros, o lo había invertido en mi negocio por debajo de cuerda, y obviamente al destaparse la olla de podrida perdí todo, porque obviamente había una sociedad, había una empresa que yo estaba gerenciando. Entonces eso fue, mire, fueron los momentos más duros de mi vida. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo sin saber, una capillita cerca ahí en el centro de Bogotá, yo llegaba durante ese proceso, porque tuve que asumir mi responsabilidad y darle claridad a las personas que habían confiado en mí.
sí, mire, yo a este cliente le vendí, a este. Tuve digamos, hubo una auditoría. Tuve que responder ante esa auditoría. No podía decir, sí cometí esto y salir corriendo, no tuve que asumir. Y eso es lo que pasa. Mire, Dios nos da la oportunidad a nosotros, nos perdona, pero nosotros tenemos que resarcir lo que hicimos y afrontar las consecuencias de lo que hicimos. Bueno, en esa situación de quedarme sin nada, mi abuelita me ayudó con algo. Yo tuve que vender las cosas que yo tenía, digamos, yo estaba acostumbrada a tener mucho dinero en el bolsillo después de empezar a vivir con las migajas, con la limosna de mi abuelita. Una persona en Cúcuta llegó a Bogotá a ayudarme, a auxiliarme, pero no todas las ayudas son buenas. Me ayudó en su momento. Y luego, bueno, después de afrontar, de dar respuesta y dar claridad y dejar la empresa bien y de decirle a esos clientes que la empresa era quien iba a proveerles, el retorno a Cúcuta. Dice, hay una canción, un decir del Chavo del Ocho, dice, con las orejas caídas. Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. Las orejas caídas, bueno, exactamente. Entonces así retorné yo allá a Villa de Rosario. A Villa de Rosario. Allá en la casa con mi familia. ¿Cómo volvió a hacer la relación, digamos, con sus papás, con su mamá, con sus hermanas? Más que todo con su papá. Les causé mucho, en esa situación, les había causado muchas situaciones difíciles con lo del alcohol, luego con esa situación, eso obviamente, pero mija, ¿usted qué hizo? Bueno, les conté, pero mi familia no me rechazó, mis hermanas me dieron la mano. Mi hermana me abrió su casa, allí bueno, me fui con mi familia también, con mi mamá y mi papá, y ahí empecé pues yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Otra vez mi amigo, como le digo, él me buscó, me dijo, bueno, vamos a volver a empezar. Volví a crear una empresa. Ya era mía, como les dije antes, yo vendía en Cúcuta 400 millones de pesos, era mucho. Mucha plata. Pero había una inversión también muy fuerte, entonces yo el negocio lo empecé, él me ayudó, lo empecé y era un negocio pequeño, no vendía lo mismo, empecé a endeudarme, pues de vez en cuando tomaba. Yo empecé a ir al grupo de oración de Cúcuta. Cuando empecé a ir al grupo de oración de Cúcuta, en un momento yo dije, no voy a volver porque me había emborrachado. Y la señora donde yo coloqué el negocio me dice, Edna, ¿cómo así que no va a volver a la comunidad? Porque, ¿cómo va así? Yo le dije, no, es que yo le hice pistola al Señor, yo no voy a volver. Y yo queriendo volver, o sea, queriendo salir adelante con el trabajo, con el nuevo negocio. Y bueno, ella me dijo, no, vamos, y yo la acompaño al grupo de oración. Yo le dije, no, ella como es evangélica no va a ir conmigo. Y ella pues me dijo, no, Edna, si yo me alisto, yo la acompaño y va conmigo. Yo dije, sí, pero yo pensando, esta no va a ir, no. Entonces, bueno, llegó el momento, ella pidió un carro, nos fuimos para la Casa de la Misericordia. Allí en la Casa de la Misericordia estaba en un momento de oración muy fuerte con una hermana que ya está también en el cielo, Fabiola Acevedo. Una palabra que en ese momento, cuando yo ingresaba a la comunidad, a ese momento, ese día, ese viernes de oración, porque allá eran los viernes, decía, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, yo no he venido por los santos, sino por los pecadores. Y entonces eso como que me liberó ahí muchísimo, empecé pues obviamente el proceso de llorar, hubo una oración fuerte en esa noche y ya como que yo dije, ya ahora sí voy a tomar la vida en serio. Y empecé a trabajar juiciosa,
pero las cosas no me fueron bien comercialmente porque como tenía, o sea, los clientes eran los mismos, pero digamos, no tenía el stock de mercancía que antes manejaba. Exactamente. Además de eso, cerraron la vía por 6 meses porque estaban arreglando el alcantarillado, cubría un tramo muy largo y pues ya mis clientes básicamente eran de técnicos, ingenieros, llegaban en su moto, llegaban en su carro. Ahí se me empezó a complicar la situación, empecé a tener muchas deudas con un banco, empecé a endeudarme con esos cota, que yo le digo, mis queridos hermanos, que ante una situación difícil, la solución no es endeudarse uno, para nada. Bueno, la cosa es que empecé yo muy juiciosa a ir los viernes a la Casa de la Misericordia y pedirle al Señor qué hacía, porque el negocio se había convertido en una carga, en un sufrimiento para mí. Y allí, pues, el Señor me inspiró a que yo tenía que acabar eso. Lo tuve que acabar, pero las deudas quedaron millonarias. En un banco debía casi 60 millones, en los cota, por decirlo así, entre 2 cota, 10 millones de pesos. Bastante. Sí, y yo dije, ¿yo qué hago, Dios mío? Entonces yo acabé el negocio. Entonces, dentro de ese cambio, volver a la casa de manos cruzadas. Sí. Y yo dije, Señor, ¿yo qué hago? Entonces, y cada rato el banco, mire, doña Edna, mire que debe, que ya se le está subiendo, que jurídicamente vamos a cobrar, etcétera, etcétera. Y entonces yo dije, Señor, o sea, un día en oración, en el grupo de oración, también allá tenemos, en Cúcuta está el Santísimo. O sea, no hay Casa de la Misericordia que no tenga el Santísimo. Sí. Y en una de las experiencias de oración yo le dije, Señor, yo no quiero ser ladrona, no tengo cómo pagar. Yo le pido al Señor que usted intervenga, porque es que yo, o sea, ¿de dónde voy a pagar esos 60 y pico millones de pesos más al banco? Los 10 que sí, debía. Yo dije, yo no tengo, Señor. Y los cota era día y tarde, pero usted mira, entonces nos va a tocar cobrarle de otra manera. Sí, Eso ellos cobran es más caro. Sí, entonces yo con esa desasosiego, entonces, bueno, le pedí a la comunidad que orara por mí, yo oré, porque no solamente es que oren por uno, sino también oré, le pedí al Señor que yo no quería ser ladrona, que Él sabía que no tenía la plata, o que me diera la provisión, o que me diera el recurso, o que hiciera Él algo. Bueno, la cosa es que eso fue un viernes. El banco, así sea festivo, noche, mañana, llaman a cualquier hora. Cuando el martes, yo digo, hola, ¿no ha llamado el banco? ¿No ha llamado? ¿No han venido los cota? Bueno, pasaron así varios días, muchos días, o sea, pasaron así los días que ni el banco ni los cobradores, nada, no se reportaban. En la Casa de la Misericordia, además de pues estar yo los viernes en oración, me dieron la oportunidad ya empecé a ser parte de los servidores de la Casa de la Misericordia. No como misionera, sino servidora. Servidora, iba los miércoles a la reunión. Entonces, estaba muy encarretada, muy juiciosa. Allí también apoyaba con los programas de la emisora diocesana allí. Y además de eso, me dieron la oportunidad de atender el departamento de benefactores. A mí me encanta escuchar a las personas, también hablar con ellas, etcétera, etcétera. Entonces, me emplearon y me dijeron, bueno, vamos a abrirle la cuenta para que le empiece a llegar lo de su sueldo. En ese momento ella sí tenía un sueldo para que le llegue al banco. Entonces me metieron al banco donde yo tenía la deuda, que no lo menciono pues obviamente para no hacerle publicidad. Sí, claro. Bueno, entonces
Yo, abrieron la cuenta y yo dije, en ese momento, yo dije, ay, hasta ahí llegó el sueldo. Sí, porque el banco le retiene todo lo que usted Sí, entonces yo dije, ay, bueno, pues qué más. Entonces sí, me abrieron la cuenta, no, me abrieron la cuenta y me dijeron, vaya para que firme. Entonces aquí es a donde me van a decir, ajá, usted nos debe. Entonces yo llegué allá al banco y me dicen, mire, señora Edna, aquí está la tarjeta débito, esto también tiene, si quiere puede tener la tarjeta de crédito o tiene un cupo para consumo. Yo dije, aquí me están haciendo como una trampa porque es para ver si yo digo sí, y van a decirle, ajá, ¿y la deuda que tiene? Yo le dije, no, déjeme pensarlo, yo voy a consultarlo, voy a orarlo y voy a consultarlo. Entonces, bueno, regresé a la Casa de la Misericordia, empecé a hacer mi labor y luego yo me contacté con una amiga de mi hermana que trabajaba allá, entonces yo fui, le comenté, yo le dije, mire, yo tengo alguna deuda con el banco. Me dijo, mire, no, aquí no, o sea, nada, no debe nada. ¿Usted está al día? ¿Cómo? No sé. Y, o sea, la deuda con ese banco se canceló. ¿Quién lo canceló? No sé. ¿Quién lo pagó? No sé. El Señor. Y lo mismo los Cotacota, nunca más volvieron a aparecer. Nunca más volvieron a aparecer. Entonces, de esa manera, pues quedé yo tranquila porque quedé libre de las deudas. Seguí trabajando ahí como encargada de los benefactores como 2 meses en la Casa de la Misericordia María Auxiliadora en Cúcuta. Allí pues ya, digamos, continué mi labor de servidora. Duré ahí pues bastante, como 3 años como servidora. Luego ya en una oportunidad en el año 2020, iniciando el 2020, Juan Carlos Saucedo, que es el fundador de la obra, me dice, él y Miguel Fernández me dicen, Edna, es que hay una necesidad en Villanueva porque se van los coordinadores que era Roseli Rosgile y Carlos Sí. Bernaola, que también los tuvimos acá, que eran de Panamá. Sí. Entonces, y Rosita Osorio, que en ese momento estaba de coordinadora en Cúcuta, me dicen así para que vayas y bueno, prestes el servicio y vas a tener una estabilidad laboral porque te van a pagar un sueldo, en fin. Entonces, pues yo me vine con la idea de que iba a tener pues mi sueldo como lo había tenido yo en Cúcuta. Entonces yo dije, pero yo de misionera yo no tengo nada. O sea, usted era servidora únicamente. Servidora, sí, servidora, y de ir y venir de mi casa a la comunidad, los encuentros de oración como los tenemos nosotros los miércoles acá, y ya, no más. Entonces, pues a mí me dijeron de acá, de Villanueva. Yo dije, pues a mí me daba miedo. Yo dije, pues obviamente, pues tengo mi carisma de oración, pero hay muchas cosas que yo decía, yo no puedo manejar, etcétera, etcétera. Tenía muchos miedos. Y claro que usted está sola aquí. Digamos, Carlos y Rorgil eran una familia, tenían apoyo, se dividían labores. Entonces ya enfrentarlo sola la primera vez como misionera, fuerte. Sí, sí. Entonces con todo eso, pues yo dije sí. Y pues yo dije, pues si voy a tener un sueldo, pues yo me voy. Pues me voy y así también puedo ayudar a mi hermana que vive en Venezuela porque pues obviamente no es un secreto lo que vive Venezuela y yo pues mi mentalidad era ayudar a mi hermana. Entonces ya cuando llegué acá, entonces ya aclarando pues las cosas cómo iban a ser, pues me dijeron, no, es que sueldo no, o sea, la Casa de la Misericordia la obra Casa de la Misericordia vive de la generosidad de las personas. En algunas casas concretas tienen funcionarios que les pagan un sueldo, pero porque ahí, digamos, hay un portafolio de benefactores mayores. Aquí es diferente, aquí ahí tenemos 60 benefactores, o sea,
da para cubrir los gastos, a grosso modo, los gastos de servicios públicos, por decirlo así. Entonces, cuando llegué acá y me dicen, no, es que pues lo que te podemos dar ahí es un voluntariado, o sea, es algo muy, muy inferior a un sueldo. Yo dije, bueno, entonces llegué y entonces, bueno, me encontré con Carlos, con Roseli, muy formales. Llegué y pues vi unas cosas aquí en la casa que yo dije, "Ay, Dios mío, yo como que me voy". Aparte de eso, en ese momento los niños de esta pareja pegan un grito y, un alacrán. Yo dije, ay, no, yo me voy, yo me devuelvo. Sí. Entonces yo llamo a mi coordinadora en Cúcuta, que ya no era Rosita, sino Leini. Yo le dije, Leini, yo me devuelvo. Y ya como dije, no, si yo no voy a ganar un sueldo, ¿de qué voy a vivir? Y tengo que, digamos, generar los ingresos para cubrir los gastos de esta casa. Claro. Y yo vi la economía, yo dije, Dios mío, ¿cómo? ¿Dónde? Bueno, la cosa es que, bueno, me tocó pues asumir como esa realidad, lo que tenía que asumir, que la comunidad de oración de los miércoles, que el programa de la emisora, que el programa del canal, que visitar los socios, que llamarlos, bueno. Entonces empecé a organizarme, empecé a organizar como el portafolio de los benefactores, las direcciones, saber quién es quién, o sea, Y también es un proceso como de primero conocer el pueblo, después conocer a las personas que usted va a dirigir, prácticamente porque usted es la que dirige la Casa de la Misericordia. Entonces, empezar de cero, a ser misionera primero, voluntariada, con gente nueva, en una comunidad nueva, sola. Entonces, yo creo que es de admirar lo que ha hecho la señora Edna en estos años por la Casa de la Misericordia. Pues sí, o sea, y algo que fue muy fuerte, pues los misioneros que han pasado por esta casa han sido muy buenos. Digamos, una de las que más, digamos, más sembró en el corazón de las personas fue Rosarito Cortés. La señora Rosario, que estaba también con Daisy. Exactamente. Daisy Serna, yo me acuerdo. Entonces, que ellas estuvieron antes de Carlos y Rosgile. sí. Entonces, el llegar aquí y digamos, ella tenía unos carismas y unos dones muy lindos que todos los bautizados tenemos, y como dice el Señor, dice, a todos nos da algo diferente. Entonces, la gente venía con la expectativa de qué tenía Edna, de qué era Edna. Sí. Incluso me enfrenté con algunas personas que decían, ¿y usted qué dones tiene? O sea, la gente quiere que uno imponga manos, que uno hable pues en lenguas, etcétera. Porque la señora Rosario, ¿qué don tenía? El don de lenguas, eso era en lenguas. Entonces, y tenía pues digamos, era el don también de desarrollar la predicación, la enseñanza. Como el don de la oratoria. O sea, sí. Entonces, yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Porque yo en Cúcuta lo que dirigía era un rosario, una coronilla, en la emisora, pues lo que normalmente se hace aquí. Bueno, usted ya había hecho radio anteriormente, ya tenía esa experiencia. Pero bueno, yo dije, Dios mío, pues estar a la talla de Rosarito, y que las personas bueno, Villanueva, la gente es muy querida, pero en esas cosas es muy, o sea, despectiva, por decirlo así, comparativa. Es que Rosarito. Es malo comparar. Sí. Entonces yo me sentía muy mal, yo dije, Dios mío, ¿yo qué hago? Y empecé pues a dirigir los momentos de oración de los miércoles, a buscar, digamos, experiencias para que las personas se involucren. De pronto empecé en el tiempo de la pandemia a transmitir por el Face, o saqué un bafle para hacer todos los días la coronilla hasta que me echaron la policía. Sí. Entonces empecé como a crear acercamientos a la comunidad. Bueno, voy a hacer un lucernario con una ofrenda, pero para que la gente sepa que aquí hay un lugar donde se ora.
Y yo decía, Señor, pues yo no tengo el don de lenguas. Y me decían, pues es que estoy yo aquí, si no me creen a mí, no le creen a nadie. Entonces empecé a los miércoles a crear pues, los momentos de oración que son habituales, pero el Señor me dijo, expóngame, salgan, o sea, si no me creen a mí, no le creen a nadie. Lo que no creen que yo puedo hacer, nada. Entonces empiezo a crear estos momentos de oración los miércoles con la exposición del Santísimo, o sea, con el Señor expuesto. Y bueno, y ahí, digamos, vamos, Danielita, ahí vamos, queridos televidentes, con la convicción de que las personas pasamos, de que las personas somos instrumentos, que las personas somos, como dice un sacerdote muy querido, incluso lo he escuchado aquí, somos el burrito que lleva al Señor, como lo vemos en el Domingo de Ramos. Sí. Con la seguridad que lo que el Señor hace es grande, que el Señor se vale de instrumentos de pronto miedosos como yo para hacer y manifestar su gloria y hacer proezas en las personas. Y que el Señor se vale también de circunstancias como la que yo viví para cambiarle a uno la vida. Son testimonios de vida que Sí. sirven como ejemplo de que tal vez uno mira a una persona alcohólica y uno dice, uy, Dios mío, esta gente, ¿qué pensará de la vida? Pero Dios es tan misericordioso que todos tienen cabida aquí. Sí. Entonces, la señora Edna es un ejemplo de eso. Su merced me dice que dejó hasta los 40 más o menos el alcohol. ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo me imagino que fue a la par con su proceso con la Casa de la Misericordia. Como les había comentado, cuando en Cúcuta yo ya quedé como sin nada, que creé mi empresa otra vez. ¿Ellos sabían de su condición de...? Sí, o sea, obviamente, ¿qué necesita Dios para obrar en uno? Que uno le hable con franqueza al Señor. Uno no tiene que guardar las cosas, porque si uno guarda y me da miedo, o sea, también uno tiene que guardarlas, pero también anunciarlas a las personas que uno cree capaces de ayudarle a uno. Usted no le va a abrir el corazón a cualquier persona porque esa persona empieza a comentarlo a otra persona o se convierte en un chisme, usted se convierte en un comentario comunitario. Sí. Entonces, ellos sabían de mi situación, oraban mucho por mí, por eso, al volver a caer en el alcohol, mi amiga me llevó allí otra vez, la evangélica, que yo también respeto mucho a nuestros hermanos de otras denominaciones sin dejar lo de nosotros. Esa amiga me llevó otra vez y empecé ahí como ya el proceso serio de dejar de desintoxicación, sí. de ya ir, porque eso no se deja de un solo tacazo, eso toca progresivamente. No, ya. ¿O mire, cómo fue en su caso? Ya en ese momento fue radical, ya ahí yo no volví a tomar, porque es que ya le dije al Señor, o sea, ya le había dicho al Señor en ese momento en Bogotá, yo no quiero seguir igual. Él me sacó de todo el mundo donde yo podía tener como esa digamos, tentación. Y entonces, ya el Señor, en el momento en que empieza uno, sí, pero no, que empecé con tibieza, a tomar menos, a comprar las carteritas de esas cajitas, cuando ya quise como que dejarlo de Dios atrás y dejar como ese proceso de cambio y querer seguir en lo mismo, hubo una persona que me dijo, no, si yo voy con usted al grupo de oración y la llevo otra vez, usted va. Eso fue como el Señor dijo, no, yo le doy como ese instrumento, como ese cirineo, como ese samaritano que me volvió a llevar allá a la comunidad, porque yo ya estaba en el grupo de oración allá en Cúcuta, como que era el segundo, el tercer viernes que yo asistía a la comunidad. Y ahora el segundo
Era el tercer viernes que yo no iba a ir cuando esa persona me llevó. Entonces, uno necesita una persona madura en la fe, amiga, para que a uno lo acerque, no para que le diga, ay, no, mija, usted, ¿qué va a poner a camandulear? ¿Qué va a poner? O ella pudo haberme dicho, ay, no, vuelva ya, eso que va a poner, véngase usted más bien para mi congregación, sino ella fue y me llevó, porque en medio digamos, de su creencia, de su fe, sabe que también en la Iglesia Católica tenemos al Señor que puede sanar y Y liberar. que es el mismo Dios prácticamente. Es Dios, Es el uno. Dios es uno solo. Uno. Entonces, ahí ya empezó mi proceso real de sanación, de sanación. Desde ahí yo ya no volví más nunca a tomar. O sea, de pronto en alguna reunión como alguna benefactora nos han invitado, me ofrece un vino, pero ya hasta ahí. Ya no que yo me voy a tomar una cerveza o nada de eso. Claro. Y señora Edna, ya su merced me cuenta que prácticamente Villanueva ha sido su primera experiencia como misionera. ¿Cómo ha sido ya trabajar todo este tiempo, más de 2 años aquí en la comunidad de Villanueva? ¿Cómo ha sido esa experiencia de misionera ya viviéndola tanto tiempo, enfrentar la pandemia, una nueva comunidad, también esto aquí en la Casa de la Misericordia? La señora Edna vive con la señora Rosario. ¿Cómo ha sido todo ese proceso aquí en la comunidad de Villanueva? Bueno, ha sido un proceso muy bonito de acercarme a las personas, también de que ellos me abran el corazón. También nuestra primer misión que tenemos como misioneros es Rosarito. También ha sido una experiencia pues tan bonita, en algunos momentos de dolor, porque pues obviamente Rosarito es un ser especial, una persona con un corazón grande. La relación con la comunidad ha sido bonita. El grupo de oración de los miércoles, pues vienen pocas personas, pero como en algunos momentos les digo a mis hermanos, no me interesa llenar la casa, sino me interesa que el trabajo que yo estoy haciendo quede en ellos, digamos, lo vital que es el Señor, y lo vital, la experiencia de encontrarse con Él, como es a través de la oración, a través de la palabra, como lo propone nuestro manual Misericordia día a día. Es también, digamos que edificante poder uno conocer las realidades de nuestros hermanos, tener esa tarea para orar diariamente por estos hermanos benefactores, por el que el Señor coloque en mi camino. Es algo que me da alegría. Algo que sí me duele, me cuestiona muchísimo. Antes había un grupo juvenil acá. Sí, yo recuerdo que cuando estaba la señora Rosario y estaba Daisy, había un grupo juvenil los viernes. Sí. Entonces no sé qué pasaría con ese grupo juvenil. Pues se extinguió. Se extinguió porque incluso ya estando Roseli y Carlos, se reunían, pero ya era menos frecuente, ya era menor el grupo, porque ya los jóvenes pues se dedican a la universidad, ya conocen otros ambientes, entonces pues se extinguió. Y esta comunidad adolescente de jóvenes, que es algo que me gustaría como que se activara, porque es que la iglesia en sí está en manos de mayores, no es que sea malo, porque somos, digamos, la experiencia de una u otra manera, pero si nosotros nos morimos, nos enfermamos, ¿quién va a quedar acá? Entonces, eso hablábamos con el padre Miguel, con nuestro párroco, que él cuando estudió en el seminario había muchísimos muchachos en el seminario, y él ahorita que estuvo como profesor, habían 5, 6, 7. Entonces, para la iglesia ya es como preocupante que las vocaciones, el acercamiento de los jóvenes a la iglesia no es la misma. Sí, entonces pues sea una oportunidad, de pronto el que se sienta, digamos, tocado y llamado entre los niños, los jóvenes. Me gustaría tener como una infancia
misericordiosa, como unos jóvenes de la misericordia, que digan, mire, yo quiero como encarretarme con la espiritualidad, pues bueno, mirar, proponer, digamos, proponer sus ideas, porque es que de eso se trata, no es que nosotros digamos, vamos a imponer esto a unos niños, a unos jóvenes, pero es proponer algo que nos permite y permita a los niños y a los jóvenes abrir el corazón para encontrarse con el Señor, teniendo claro que Dios es todo en la vida, es eso, que debe ser nuestro principio, nuestro fin, nuestra prioridad, nuestro tesoro, todo. Entonces, es lo que digamos, como el sinsabor que tengo, que se acabaron los jóvenes y los jóvenes aquí en esta comunidad. Yo creo que puede ser uno de los retos para la señora Edna en este tiempo. Sí, poder decir, mire, ahí, porque en cualquier momento me promueven para otro, me retornan o me promueven para otro lugar, entonces que quede como eso, como una semilla de un grupo juvenil misericordioso aquí en la obra, y aquí, o que quiera empezar un proceso, como de alguna manera todo eso también nace luego de ser servidora en la Casa de la Misericordia de Cúcuta. Yo realizo una escuela, la Escuela de Misioneros, que obviamente tiene un costo, como lo tiene un seminario con cualquier otro movimiento apostólico. O sea, para ser misionero yo no digo, no es decir, no, yo me voy a misionar ya, no, hay una preparación previa. Claro, porque es que necesitamos nosotros pasar por un proceso de sanación, de liberación. Necesitamos nosotros pasar por el taller del maestro, como yo le digo a muchas personas, para poder primero empezar como a depurar mi vida de tantas cosas que tengo, y que ese trabajo nunca acaba, eso siempre es un proceso, pero necesitamos como una experiencia profunda de Dios para poder como que uno descubra qué dones y carismas tiene uno, cuáles son sus potencias, qué quiero yo en la vida, qué quiero yo en la vida. Entonces yo viví esa escuela, si no estoy mal, la viví yo en Bucaramanga, y ese día yo había dicho dentro de, hay un momento de diálogo con nuestros hermanos mayores, a mí me habían dicho, ¿usted quiere ser misionera? Yo dije sí, pero me fui con un dolor porque no me dijeron nada, o sea, me devolvieron para la casa. Sí. Y entonces, quizás no fue en el tiempo que yo quería, sino en el tiempo que el Señor pues lo tenía dispuesto. Y es eso, que el que de pronto los jóvenes, incluso personas adultas, quieran donarse, quieran prestarle un servicio al Señor, aunque uno empieza con ese servicio en su casa, en su familia, pero digan, no, yo quiero tener como un encuentro, como una posibilidad de anunciar la misericordia de Dios de diversas formas en la obra, pues empezar con el proceso en la Casa de la Misericordia a través de la Escuela de Misioneros, que dura en este momento 12 días, 12 días, y eso le cambia a uno la vida totalmente. Y eso fue lo que, de alguna manera, como que despertó ese deseo de ser misionera, que en su momento no se dio, pero es una experiencia de sanación interior, una experiencia de escuchar, una experiencia de salir uno descargado de tantos pesos que uno tiene en su vida. Entonces, sea el momento para que ustedes, si ustedes mamás, familia, tienen jóvenes en sus casas, pues oren primero, oren por ellos, no recriminen, no estén señalando, juzgando, sacando a relucir las fragilidades, los vicios que tienen, las inclinaciones que puedan tener, sino oren por ellos. La manera no es darles garrote, no es darles cantaletas, sí. Consejos, exactamente. más que todo, pero no denigrar su persona. Exactamente, y doblar rodilla y orar como hicieron mis hermanas conmigo, porque gracias a eso estoy acá, ¿sí? Entonces es orar, que ante cualquier situación de la familia, la oración es la que abre la mano de Dios.
Y cuando uno crea, digamos, yo nunca en mi vida me imaginé estar en esto. Yo me imaginaba una comerciante próspera. Sí, claro, pasar de ganar, de tener esa afluencia de dinero tan grande, pero yo creo que lo mismo, o sea, lo mismo lleva a ese mundo que aleja de Dios, o sea, la avaricia. A veces Dios bendice con dinero, pero a veces ese mismo dinero es el que perversa a las personas, los desvía del camino, se les olvida quiénes son. Entonces yo creo que él le quitó eso, pero le regaló estabilidad, le regaló sanación, le regaló tranquilidad, tanto a usted como a su familia. Entonces eso yo creo que vale más que cualquier cantidad de dinero. Claro que sí. O sea, el dinero no es malo. El vivir bien no es malo. El querer salir adelante no es malo. Lo malo es que nosotros como dice hoy la palabra del Señor, si no estoy mal, como dice la palabra de estos días, si no estoy mal, del viernes 5 de agosto, ¿de qué vale o de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Entonces, todas las cosas que podemos tener buenas en la vida, tener conciencia que yo no las he ganado por mis propios, digamos, porque yo soy muy bueno, porque en lo que hago, sino saber que el dueño de los talentos es Dios y que Él me capacita para poder que yo ejecute una u otra cosa en la vida y que eso que yo ejecuto genera una bendición, pero que debe ser una bendición para mí, para mi familia y para los demás. Y una bendición que no va a corromper mi vida, una bendición bueno, que me va a tener en el camino que el Señor quiere para cada uno de nosotros. De manera pues que nosotros lo que hagamos en la vida, tener conciencia que es, digamos, recurso, regalo de Dios. Y que lo que Él nos provee, pues lo debemos usar bien. O sea, debemos darle una buena administración. Yo tuve mucho, pero Por la avaricia. tuve mucho, pero por la avaricia, por la enfermedad, por haberme distanciado de Dios, porque me dieron la semilla de Él en mi niñez, en mi adolescencia, por decir así, y yo saqué a Dios de mi vida. Entonces me dejé deslumbrar por lo económico. Con las facilidades de lo mundano, Sí. por decirlo así. Y porque uno se siente, con unos tragos uno se siente rico, se siente uno poderoso, uno con dinero uno se siente que uno como que es más que los demás y eso se acaba, eso se acaba. Entonces es eso, mis queridos hermanos, que aprendamos a decirle al Señor que nos dé la capacidad de poder administrar bien las cosas, de administrar lo que Él nos da, que nos dé también la capacidad de que si nosotros tenemos en nuestra familia alguien con una situación difícil, que podamos nosotros llevarlo a Dios sin cantaleta, con nuestra oración, con nuestro amor y con nuestro respeto. Lo logra todo. Algo que les quiero dejar también en el corazón ya para cerrar, como ir cerrando, es primero que todo, ante las diferencias, las fragilidades de los que están a nuestro alrededor, de las enfermedades, de los vicios, usted ore, así esa persona tenga la edad que tenga y está en un mundo equivocado, no deje de orar, no deje de orar, no deje de buscar a Dios. Segundo, si usted tiene una buena manera de vivir, pues administre las cosas como debe ser. Entender que también hay que darse a los demás, hay que compartir con los demás. Entender que lo que tenemos
así usted sea gerente, a usted si sea lo que sea, el cargo que tenga ahorita, si es un comerciante próspero, saber que eso viene de Dios y hacer las cosas bien, legalmente, legalmente, que eso fue lo que a mí me sacó de ese medio, porque no fui legal, porque no fui honesta con la sociedad que yo había creado, que el Señor me había regalado, sin tener ningún digamos, aporte económico, sino solamente mi conocimiento y mis ganas y mi buen desempeño, pero defraudé esa parte. Y bueno, otro, el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Si encontramos un amigo que nos da la oportunidad, una amiga, una familia amiga, nosotros no defraudarlos, nosotros ser fieles, fieles y respetuosos a las amistades que el Señor nos da, porque amigos podemos contarlos con una sola mano. Entonces, que nosotros sepamos valorar las personas que el Señor también coloca a nuestro alrededor. Qué bonito el testimonio de la señora Edna, porque pues a través de Dios fue que logró superar esa enfermedad tan grave, que yo creo que aquí en Villanueva hay muchos que trabajan, se matan toda una semana para trabajar y en un fin de semana se beben todo lo que ganan con su esfuerzo, y también le quitan la oportunidad de que su familia viva bien, de que su familia prospere. Entonces, qué bueno que la señora Edna sea un ejemplo de superación de una enfermedad tan grave como es el alcoholismo, que yo creo que aquí en Villanueva hay muchas personas que enfrentan y que quizás no saben que lo padecen, pero hay muchas maneras de salir, y como la señora Edna, gracias a su familia, gracias a su fe, logró salir de esa enfermedad. Entonces, muchísimas gracias, señora Edna, por brindarnos este espacio y precisamente también por contarnos su historia, que precisamente este espacio es para eso, para conocer lo que hay detrás de las personas, porque aquí conocen a la misionera Edna, pero tal vez muchos no saben lo que ella pasó, y no es con el hecho de juzgar, porque como dicen, no juzguen mi presente no juzguen mi yo del presente con mi yo del pasado, porque la vida es un aprendizaje constante y todos cambiamos. Entonces, qué bueno que la señora Edna nos haya abierto su corazón y su historia para que sirva de ejemplo no solo para nosotros, sino para los que nos están viendo en nuestro canal. Entonces, muchísimas gracias, señora Edna, por contarnos su historia y por abrirnos Bueno, de verdad, gracias a ustedes. Y sí, todos tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida, nuestra historia. Sea un joven, un adulto, un mayor, un viejo, una vieja, todos tenemos la oportunidad. Lo importante es dejarnos liberar, dejarnos sanar. Y yo les digo a cada uno de nuestros hermanos, el único que pudo sanar mi vida fue Dios, porque yo antes lo había intentado con entidades, con mis fuerzas, pero cuando uno busca, digamos, mi fuerza, se vale de mi voluntad, se vale de pronto de otras instituciones, de otras organizaciones, y si de pronto no tenemos un acompañamiento, un apoyo espiritual, fácilmente podemos volver atrás. Que existen tentaciones, sí, pero si yo me alejo de Dios, si yo me alejo de la comunidad de oración salva, si yo me alejo de la comunidad, seguramente yo pierdo mi rumbo. Pero si yo tengo la certeza de lo que Dios hizo en mi vida y sigo en sus caminos, el Señor obra. De modo, hermanos, que el que esté en esa situación, que diga yo quiero. Eso fue lo que le permitió a Dios empezar a obrar en mi vida, a sacarme de todo lo malo. Claro, porque no basta que su círculo social le diga, venga, cambie, esto no está bien. La decisión está en cada quien. Y si usted no quiere cambiar, es muy complicado que las otras personas puedan
lograr el cambio que usted desea, pero sin esa determinación propia no se logra ningún cambio, ni a corto ni a largo plazo. Sí. Y ya, bueno, yo digo, ya para finalizar, esto ya hace rato que vamos a finalizar, pero si usted, querido hermano, familia, tienen una persona con adicciones allí en casa y que ha sido muy complicado y que ya, digamos, la relación familiar, la tranquilidad familiar se ha perdido, primero, oración. Segundo, cuentan con la Casa de la Misericordia como un apoyo, un acompañante espiritual. Ustedes pueden venir acá. Ustedes van a decir, ay, pero solamente hay esa misionera. No, nosotros nos unimos como obra Casa de la Misericordia a orar por sus intenciones. Y también tenemos como obra Casa de la Misericordia en Medellín una casa de desintoxicación, que obviamente tiene un costo, pero tenemos un personal calificado, un personal que ha pasado por esas situaciones, como Aleida Sousa, que también en algunos espacios en unos conversatorios que con Carlos Saucedo incluso sí, ha conversado sobre, incluso en uno de los programas que transmitimos, hubo unos jóvenes que hablaron de su experiencia. Entonces, pues para algunos padres de familia, que aquí en Villanueva lamentablemente lo que es la droga, el alcohol, ya ha afectado a muchos de los jóvenes de nuestro municipio, esta puede ser una opción. Si ustedes ya agotaron todas las medidas posibles, entonces esta puede ser una opción para que esos jóvenes reorganicen su vida y puedan salvar su juventud, que es como donde más se define el futuro de la persona. o sea, que tenemos, como dice Juan Carlos Saucedos, para ser libres nos ha liberado Cristo, y que el que quiera ser libre, pues busque a Dios. Y si usted viene aquí a nuestra comunidad, empezamos como un proceso y ya de acuerdo a su situación, a su realidad, entonces ya los remitimos a Aleida Sousa, y allí empieza un proceso donde necesita de la disposición de la persona, también del recurso económico, porque pues obviamente ella es una profesional a quien hay que, cubrirle sus gastos, pero el que ha llegado allí, hay casos, situaciones de aquí de jóvenes de Villanueva que ella ha atendido y la vida ha cambiado, que obviamente por respeto y por sigilo profesional no se mencionan, pero ya han habido unos casos de personas que el Señor ha sanado de adicciones, no solamente de droga, de alcohol, sino también de adicciones al internet, en fin. Entonces, la invitación es que ustedes vengan a la Casa de la Misericordia, vivan también la experiencia de oración con nosotros. En una experiencia de oración el Señor cambió mi vida, en una experiencia de oración mi familia, algunos miembros de mi familia también fueron tocados, sanados de otro tipo de enfermedades mentales, y así, y el Señor ha obrado. Entonces, asista a nuestra comunidad y confiese al Señor a través de nuestra comunidad, que es Iglesia Católica, que hace parte de la Iglesia Católica. Bueno, claro que sí, extendida la invitación a la comunidad. Entonces, muchas gracias, señora Edna, por brindarnos este espacio, por contarnos su historia, y sobre todo gracias a ustedes, querida comunidad, por acompañarnos en el transcurso de esta entrevista, que recuerden que el perfil de la semana lo pueden ver todos los viernes a las 4 de la tarde aquí por Villanueva TV. No olviden seguir toda nuestra programación y nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.
Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Villanueva es tierra gloriosa, hoy marchamos con gusto en su honor. En su magia grande y majestuosa, bien forjada en humilde valor, fue su inicio con hombres valientes que buscaban un noble ideal, darle gracia y virtud a sus sueños con la fuerza del gran lamentar. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Una tierra amarilla hermosa, que su origen de seres mis sueños, fue embestida por muerte y por miedo, transformando el color de su suelo. Era un pueblo de gente pujante, con el arte y la fe fue triunfante. Esas balas y aquellos puñales se cambiaron por cantos danzantes. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza,